Para los que no estén o no hayan oído a nuestro hermano Efraín anteriormente, decir que él ha mencionado 3 cosas. Por ejemplo, la carne me lleva a autoengañarme. Nos ha dicho también que nos cuesta aceptar nuestra propia realidad. Y también nos ha dicho que el Señor no quiere tibieza, que amar al mundo no es amar al Señor. Y digo esto porque ya me ha pasado en otras ocasiones, porque lo tengo aquí escrito también. Exactamente lo mismo. O sea que la palabra, como vemos, es una. Nos da a veces esta sorpresa, de que cuando alguien comparte algo, algún mensaje, lo tenemos ya ahí, también en nuestro corazón para hablar de ello. Así que la palabra, una vez más, nos demuestra cómo es una y es la verdad que está ahí escrita. Tenemos para hoy Marcos 12, ¿verdad? Por situarnos un poquito. Estamos en lo que se llama el Martes Santo. Conocemos aquí como Martes Santo. Jesús está en el templo, en Jerusalén, ¿vale? Y es un momento de bastante tensión. Allí en Jerusalén, concretamente en el templo, las autoridades religiosas asaltan a Jesús, ¿de acuerdo? Y pretenden descalificarlo delante del pueblo para quitarle autoridad. El Señor estaba demostrando una autoridad enorme con la palabra. Hay 2 aspectos en los que quisiera detenerme hoy. El primero de ellos es ese gran mandamiento, ¿no? Amarás al Señor, etcétera, etcétera. Lo hemos cantado y lo hemos compartido ya en esta mañana. Pero hay otra cuestión que es la resurrección, que es un asunto siempre importante. Vamos a echarle una lectura a partir del versículo... Bueno, antes de eso. Insisto en estas 2 ideas en las que me detendré un poco más. Pero, como decía, son momentos de bastante tensión, porque las autoridades religiosas habían comprendido perfectamente que Jesús, en sus palabras, había una denuncia sobre aquellas autoridades religiosas, entendiendo ellos que Jesús decía, como así era, que esas autoridades estaban apartando al pueblo de los caminos de Dios. Y aquí lo tenemos de manera muy evidente. Hay una parábola, que es la parábola de esos labradores malvados, en las que aquellos labradores, ¿vale?, acababan con todos los enviados del dueño de aquella viña. Si lo habéis leído, sabréis a qué me refiero. Cuando iban a cobrar ese arrendamiento o a obtener parte de los frutos de aquella viña, aquellos labradores acababan con la viña, incluso con la del hijo del propietario, refiriéndose lógicamente a Jesús, a lo que habría de ocurrir. Y en este evangelio no, pero en los demás evangelios sinópticos aparece otra parábola a renglón seguido, que es la fiesta de las bodas, en la que un rey al final termina invitando a aquel banquete a los que en un principio no eran los invitados, haciendo referencia a que el reino de Dios se hacía extensivo a aquellos gentiles que en un principio no eran el pueblo de Dios. Como decía, nos vamos al versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28 de Marcos 12? Pues dice así: acercándose uno de los escribas, estamos dentro del templo, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, que Jesús había respondido correctamente, le preguntó al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarte con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Eso le dijo el Señor al escriba. Una pregunta, son varias las que voy haciendo, ¿vale? Así que atento. ¿De qué habló Jesús en todo su ministerio? Del Evangelio del Reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. De eso estuvo hablando fundamentalmente el Señor durante todo su ministerio. Y una pregunta, ¿por qué le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios? ¿Por qué se lo dijo? En primer lugar, porque el escriba se había confirmado, había afirmado, le había dado la razón a lo que el Señor había dicho. Amarás al Señor por encima de todo. ¿De acuerdo? Era necesario amar a Dios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se ama a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. En Juan 14, 21 nos lo recuerda la palabra. Pero no solamente eso, sino que además el escriba que dijo: y hay un mandamiento que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo también el escriba. Por lo tanto, hay tres cuestiones. Tres. Primero, amar al Señor. Segundo, amar al prójimo. Tercero, amarte a ti mismo. Estas tres cuestiones. Pero fijaros en una cuestión fundamental, para entender todo esto. En Primera de Juan 4:20 se nos dice lo siguiente: aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo, ese es, ¿cómo sigue? Mentiroso. Es mentiroso. Porque si no amas al que tienes al lado, al que estás viendo, si a ese no lo amas, ¿cómo vas a amar al que no ves? Por lo tanto, coloca en un plano muy parecido el amar al prójimo con amar al Señor, porque además nos lo dice así. El segundo mandamiento es semejante. Digamos que tiene una importancia también fundamental. Por lo tanto, el amar al prójimo es muy, muy importante, como nos lo dice aquí. La palabra amar tiene una raíz hebrea de ahav, no sé cómo se pronunciará, ahav, supongo que por ahí será más o menos la pronunciación, que viene a significar tener en estima. Tener en estima. Es decir, si tú en tu vida quieres tener en estima a Dios, tienes que tener en estima a tu prójimo. Y tienes que tener en estima a ti mismo. Es lo que se conoce como autoestima. La autoestima. ¿Cómo está esa autoestima? Amar a Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo. Y si lo hacemos al revés, amarte a ti mismo. Podríamos decir que el amor a los demás comienza con el amor a uno mismo. ¿Podríamos afirmar eso? ¿Qué valoración tienes de ti mismo? A veces ponemos la vista muy a lo lejos. Te amo, Señor, doy toda mi vida por ti, tú eres mi amor, todo, te amo por encima de todo y tal. Vale, muy bien. Pero cuidado a ver si estamos tropezando con lo que tenemos más cerca. ¿Cómo andamos con esto? ¿Qué valoración tienes de ti mismo? ¿Qué valoración tienes?
Porque si no tienes consideración contigo, ¿cómo vas a tenerla con tu prójimo y cómo vas a tenerla con el Señor? Nuestro hermano ha comentado antes, la carne me lleva a autoengañarme. Si yo me engaño a mí mismo, ¿cómo no voy a engañar a mi prójimo? ¿Puedo engañar también al Señor? Si yo no soy honrado conmigo mismo, ¿cómo voy a ser honrado con el prójimo? ¿Cómo voy a ser honrado con el Señor? Si yo no soy fiel a esos compromisos que he adquirido conmigo mismo, esos propósitos que me propongo, si no soy fiel con eso, ¿cómo voy a ser fiel con los compromisos que adquiero con los demás? ¿Cómo voy a ser fiel en los compromisos con el Señor? Hermanos, en la palabra esto está muy sancionado. Esas dudas, ese doble ánimo. Hay un versículo que seguramente todos conocemos, Santiago 1:8, porque dice, el hombre de doble ánimo, ¿qué le ocurre? Es inconstante en todos sus caminos. La duda, el vaivén. Hoy voy para allá, hoy voy para el otro lado. El Señor dice que no se puede servir a dos señores a la vez. El Señor dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Hay un pasaje en Primera de Reyes, lo tengo por aquí para tardar menos. Primera de Reyes 18:21. Tiempos de Elías. Resulta que el pueblo se había ido tras dioses, ese Baal, al que el pueblo veneraba, al que el pueblo le mostraba idolatría, pero al mismo tiempo el pueblo también quería seguir por los caminos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estaban en dos lados a la vez. Y dice así, Primera de Reyes 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Os arrodillaréis? Vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. ¿Qué le dijo? Definíos o una cosa o la otra, pero no andéis entre dos aguas. El Señor detesta la duda. El Señor quiere que tengamos un corazón firme y estable. Sabemos cómo amar a Dios. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos. Sabemos cómo amar al prójimo. En la Biblia tenemos numerosos sitios por donde nos lo repite. Ahí tenemos en Romanos 12, cuando se nos dice, hermanos míos, amaos con amor fraternal, que el amor sea sin fingimiento. Todo esto nos lo dice en Romanos 12. Y hay una larga receta ahí de cuestiones. Cuando nos dice, en lo que requiere diligencia no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Nos sigue diciendo, compartiendo para con los santos, practicando la hospitalidad. Y fijaros lo que dicen también, bendecid y no maldigáis a los que os persiguen. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, estando unánimemente, ¿cómo? Juntos, asociando con los más humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántas recomendaciones nos da el Señor ahí? Nos dice también, a nadie paguéis mal por mal, antes bien procurad lo bueno delante de todos. No venguéis, ya hemos estado hablando esta mañana de esto, no vengáis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque ascua amontonará sobre su cabeza. ¿Vale? Y ahí hay un resumen que dice, hermanos míos, en definitiva, no seáis vencidos por el mal, venced al mal con el bien. Todo esto está escrito en la palabra acerca de cómo amar al prójimo.
Tenemos también ese ejemplo del buen samaritano. El sacerdote y el levita que vieron a aquel hombre allí desahuciado en el camino, ¿le echaron cuenta? Ninguna. ¿Quién fue el buen samaritano? Tenemos ejemplos de cómo amar al prójimo. Pero yo ahora os hago una pregunta. ¿Y cómo amarme a mí mismo? Sabemos cómo amar al Señor, amar al prójimo, pero ¿y amarme a mí mismo? Cuidado, que esto no hay que confundirlo con egoísmo, ni anteponer mis intereses al de otros. ¿Cómo puedo yo empezar a amarme a mí mismo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Sería bueno escudriñarse por dentro, darse una vuelta por el corazón de cada uno, pero de manera sincera. Mirad, hay un salmo, que es el Salmo 139, que dice, el versículo, recuerdo, 23, 24, ¿qué dice? Dice, examíname y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay, ¿qué? Camino de perversidad. Eso se lo dice David al Señor. Pero ¿y nosotros por qué no lo hacemos también? ¿Por qué no me miro a ver cómo estoy? Porque posiblemente me encuentre cosas agradables y cosas desagradables. Porque si el Señor me dice, no mentirás, no debo mentir a mi prójimo, lógicamente, pero tampoco debo autoengañarme, algo de lo que se ha hablado aquí ya esta mañana. No debo autoengañarme. Qué fácil sería coger los mandamientos y aplicarlos. Tener este pensamiento con la idolatría, con la adulteración o también con la codicia. Pero qué bueno es el Señor, que no nos deja solos. El Señor no nos deja solos. ¿Cuántas veces hablamos de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, todo esto, lo sabemos ya. Esos son frutos que afloran y lo ven los demás. Lo ponemos en práctica la mayoría de las veces con los demás, pero también nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Qué buena cosa, ¿verdad? Sería comenzar en nuestro interior para aplicarlo al exterior. Hay otro detalle que quería comentar. Al Señor se le acercan los saduceos. Sabemos que los saduceos no tenían mucha fe en esto de la resurrección. Y le preguntaron por esa situación hipotética de aquella mujer que se casó con 7 hermanos. Y dijeron, bueno, oye, cuando resuciten, ¿quién es su marido? ¿Y qué le dijo el Señor? Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Qué cosa más buena. Hermanos, a nuestro alrededor tenemos muchos saduceos, a pesar de ser muy religiosos, porque han dejado al Señor en la cruz. No lo han bajado de ahí todavía, no lo han bajado. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Es más, estas personas tan religiosas, ¿sabéis a lo que me refiero?, confían más en mediadores que sí que están muertos. Esa gente sí que está muerta. Nos podemos aquí acordar de Job, con tanto sufrimiento, que fue lo que dijo: yo, a pesar de todo, sé que mi Redentor vive. Y esa es nuestra esperanza, nuestro Redentor vive. Voy aterrizando. De esta intervención del Señor en este capítulo y en otros tantos, sacamos muchas enseñanzas, pero si vemos la manera de actuar de Jesús, en primer lugar, el Señor no huye de la confrontación. Van a por él los fariseos, los herodianos, los saduceos, ¿quién más había por ahí? Todos van pasando uno tras otro. Digamos que vienen unos a golpearse con él, cuando ven que ya no puede, viene otro, y viene otro. ¿Y cómo responde el Señor? Cuando ha hablado del Shema, el Shema, ¿esto qué es nuevo? El Shema está dicho ya en Deuteronomio 6. Cuando el Señor habla de la parábola de aquellos labradores malvados, ¿eso es nuevo?
Es el cántico de la viña de Isaías 5. Cuando el Señor habla de aquella situación de la viuda de 7 hermanos, ¿qué es lo que le respondió el Señor? Le dijo: ¿no habéis oído en el libro de no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló en la zarza? ¿No habéis leído? Eso está ya escrito. Y también cuando el Señor dice: amaréis al Señor, amaréis a vuestro prójimo como a ti mismo, a vuestro prójimo como a ti mismo. Eso nos podría parecer nuevo. Sin embargo, eso también está ya dicho, Lo tenemos en Levítico 19. Os lo leo, son 2 versículos. Versículo 17 de Levítico 19. Dice el Señor: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y este es el Dios malo del Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo. Esto estaba dicho ya. Es decir, que todo lo que decía, todo lo que argumentaba el Señor estaba ya escrito. El Señor lo que viene es a reforzar, a recordar todo lo que estaba ya escrito, ¿verdad? Habría muchas más cosas de este capítulo. En este capítulo tenemos ese pasaje donde el Señor dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También ese episodio de la viuda que deposita 2 blancas, que he hecho el cálculo y viene a ser 1 euro de hoy día, más o menos. 2 blancas como ofrenda. Y era lo que tenía, lo poco que tenía, lo entregaba. También ahí se puede sacar mucha enseñanza, porque quizás no sea tan importante hoy día el dinero como tu tiempo. ¿Qué tiempo se le dedica al Señor? ¿El que te sobra? ¿O priorizas el tiempo del Señor por encima de otras cosas? ¿Verdad? No olvidemos una cosa, que el Shema viene a significar oír, pero para ponerlo en práctica, para llevarlo a la práctica y que no se queden simples palabras. Y acabo. Si después de hablar con el Señor te dijese, me pongo: Juan, no estás muy lejos del reino de Dios. ¿Podría haber algo mejor que te pudiese decir el Señor? No estás muy lejos del reino de Dios. Justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. ¿Nos podría decir algo mejor? Como le dijo a aquel escriba. ¿Qué haría aquel escriba? ¿Qué haría aquel escriba después de haber recibido esa noticia del Señor? El Shema nos dice: amarás. Amarás es futuro, ¿no? Porque si fuese imperativo sería ama. Amarás al Señor. ¿Lo estamos haciendo ya? ¿O para cuándo es esto? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Por cierto, aquí se habla de mente. En el Deuteronomio no aparecía con toda tu mente. ¿Por qué sería eso? Bueno, quizás es porque el entendimiento se nos abre a raíz de conocer cuál es el objetivo, cuál es la misión de Jesús una vez que su obra ya ha terminado, ¿verdad? Pues con esto quería terminar, recordando sencillamente esto. Si el Señor hablara contigo, te diría: no estás muy lejos, estás cerca del reino de Dios. Justicia, paz y el gozo en el Espíritu Santo. Qué cosa más buena. Que el Señor siga guardando y bendiciendo.